forma especial que tú seas con nosotros en esta mañana. Que la programación sea una, Señor, que te resalte en adoración y alabanza a tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que tú seas con los enfermos que hoy no pueden estar con nosotros, con los cuidadores de esos enfermos que no pueden estar con nosotros. Pero también te pedimos por aquellos, Señor, que por otras razones no han venido aquí para que tú inquietes sus corazones y puedan hacer presencia, Señor, en tu templo. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy buenos días, feliz sábado tengan todos y feliz sábado tengan aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí en la casa del Señor, adorándole, bendiciendo su nombre y estar los hermanos juntos y en armonía. Y en esta mañana, pues queremos que ustedes disfruten de esta programación, tanto de la escuela sabática como del culto de adoración. Y esperamos que aquello que venimos a buscar en nuestros corazones, ¿verdad?, se cumplan en este día. Sean todos bienvenidos y para no tomar mucho tiempo de la escuela sabática, vamos a tener con nosotros en este día al pastor Juan González, primer anciano de nuestra iglesia, y al ingeniero Germán Sartal, otro de los ancianos de nuestra iglesia. Pero antes de dar comienzo, pues vamos a tener una corta palabra de oración con aquellos que están a través de las redes. Padre de amor, Dios del cielo, pedimos tu bendición en esta mañana. Que tu nombre sea exalzado, que tu nombre sea glorificado, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, que buscas un pueblo que te adore en espíritu y en verdad. Y eso lo queremos hacer en esta mañana, Señor. Así que te suplicamos que tú quites todo pensamiento que nos distraiga de la comunicación contigo y que podamos estar en armonía con tu Santo Espíritu, conectados con las huestes celestiales. Una bendición que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Así que le pedimos al pastor González y al ingeniero Sartal que estén con nosotros para exponer la palabra de Dios a través de las lecciones de escuela sabática. Muy buenos días, mis queridos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Para nosotros es una alegría poder compartir esta lección tan hermosa que en medio del caos, en medio de la ansiedad, en medio del miedo por las cosas que estamos viendo, escuchando, el Señor, Germán, quiere continuar hablando a nuestro corazón y eso lo está haciendo a través de estas lecciones. Sí, no hay duda, ¿verdad? Porque en un mundo tan ajetreado, tan lleno de preocupaciones, como usted dice, ¿verdad? Incluso tan lleno de peligros, porque el COVID anda suelto. Eso está acabando con mucha gente. Dios nos invita a descansar. Y es precisamente, ¿verdad?, el tema de las lecciones de este trimestre. Dios nos invita a entrar en su reposo, a compartir de esa comunión con Él, ¿verdad?, esa compañía celestial, para que nos dé fortaleza, para que nos dé seguridad y podamos seguir viviendo y ser firmes y ser perseverantes hasta que Cristo venga a buscarnos. Y tú mencionaste algo bien importante. Él es el que nos está invitando al descanso. Seguro. Porque Él conoce nuestras vidas, sabe por lo que nosotros estamos pasando. Por lo tanto, la invitación proviene de Él. Él es el que nos está invitando y hoy lo que hemos llegado aquí y nuestros amigos que a través de estas redes nos están viendo, nos están escuchando, también para ustedes les deseamos un feliz y hermoso sábado. Que la paz del Señor sea una realidad en medio de lo que hemos dicho que estamos viviendo, que podamos experimentar esa paz que solamente el toque divino puede dar. Y Germán, antes de continuar, queremos recordarles dos cositas a nuestros hermanos y que lo vamos a repetir después. Si Joe, que va, es el instrumento que Dios ha escogido esta mañana,
que presentemos. Hay muchas necesidades, pero la semana pasada comenzamos a colectar una ofrenda especial para nuestros hermanos en Haití. Y esta tarde continuamos con esas ofrendas para enviar en nombre de nuestra iglesia. Y hermanos, tenemos que extender nuestras manos de amor y de misericordia, agradeciéndole a Dios. Aunque a algunos, como dije la semana pasada, les da coraje porque nos preparamos para todos estos eventos que están anunciando, pero no llega. Gloria a Dios, glorifiquemos el nombre del Señor. Porque de esta manera Dios nos pone en el camino a nuestros hermanos para que podamos extender nuestros brazos de amor y de misericordia. Y el segundo anuncio es, damos gracias a Dios por Otto y su querida esposa que se convirtieron en papá y mamá. Vayan nuestros saludos. Yo sé que ellos se conectan todos los sábados. Vayan nuestros saludos para ellos. Que esa criatura pueda crecer bajo el amparo y la protección de nuestro Dios. Amén. Y hermano, dice la palabra de Dios. Es interesante porque comienza el versículo y bendijo Dios. Cuando nosotros escuchamos esta frase, y bendijo Dios el séptimo día, y no solamente lo bendijo, sino también ¿qué? Lo santificó. Cuando nosotros usamos esto, escuchamos estas palabras, ¿qué se te viene a tu mente? ¿Qué es lo que Dios esperaba de este día? Bueno, definitivamente que sea un día distinto al resto de los demás, empezando por ahí. Si Él bendijo ese día y la bendición que Él establece, yo no creo que haya ser humano que pueda revocarla o pueda cambiarla. Definitivamente la establece el dueño y señor del universo, el soberano, el creador, aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad de hacerlo. Así que Él le da una bendición especial a ese día y lo santifica. Pero eso tiene un propósito, ¿verdad? Eso es lo que Él hace con el día, pero ¿con qué propósito? Y eso vamos a estar discutiéndolo, ¿verdad? No quiero adelantarme, ¿verdad? A las otras partes de la lección, pero es importante poder entender por qué Dios lo hizo así. Y otra cosa, hermano, yo quiero a nuestros amigos que nos están escuchando, quizás para ustedes que pertenecen a otra denominación, nuestro propósito, como siempre lo hemos dicho, es que usted vaya a la palabra de Dios. Dios le va a hablar. Dios a través de su Santo Espíritu te dirá, este es el camino. Y cuando nosotros vamos de corazón, muchas de las cosas que vamos a decir en esta mañana, todo lo que vayamos a decir tiene que ir fundamentado con un así dice Jehová. Así que no nos vamos a apartar de esos principios bíblicos. Y a ustedes, mis queridos, vuelvo y repito, que Dios pueda ser el que hable a tu corazón y que hable a nuestros corazones acerca de este descanso especial que Dios quiere poner sobre cada uno de nosotros. Así mismo es. Y aquí es bien interesante, ¿verdad? Como lo menciona, ¿verdad? La introducción de la lección. ¿Cuándo comenzó el sábado? El inicio. ¿Cuándo todo comenzó aquí en la tierra? Aquella semana especial de la creación. Yo me imagino que si lo fuéramos a comparar con nuestras semanas que vivimos durante toda nuestra vida, esta semana de la creación fue una semana súper extraordinaria. Una cosa que está fuera de serie, ¿verdad? Como pudiéramos decir, ¿verdad? Pero es importante. Esa semana fue muy especial, extraordinaria, porque allí Dios creó todo lo que existe aquí en este mundo. Desde todo, desde la plantita más insignificante hasta el árbol más grande, desde el animal hormiguita pequeñita hasta los elefantes, jirafas enormes, las ballenas, etcétera. Es bien interesante porque Dios hace todo esto, obviamente en su orden, ¿verdad? No pretendo, ¿verdad?, establecer el orden, ¿verdad?, porque la Biblia lo establece. Pero Dios hace todo esto y como un acto conmemorativo, ¿eh? Como un monumento para recordar. Nosotros los seres humanos tenemos esa práctica, pastor. Nosotros hacemos el monumento de la Cruz de Colón. Tenemos aquí en Aguada, en Aguadilla hay otra, ¿verdad? Y así cada monumento, estos monumentos tienen la intención de recordar algún evento. Precisamente, mira, por aquí fue, ¿verdad? Como decimos en Aguada, por Aguada fue. Así que
eso nos recuerda que en algún momento en la historia, ya no me recuerdo el año, Colón llegó a estas costas y allí entró. Así, también Dios establece un monumento, pero bien interesante porque el monumento que Dios establece no es un monumento físico, como decirle un soldado, ¿verdad? Una imagen de un soldado, que eso lo tenemos en varios sitios, ¿verdad? Recordando a los soldados. No, el monumento que Dios establece, lo establece en el tiempo, en el tiempo. Y es bien interesante, porque si usted quiere ir a ver no sé, a la Cruz de Colón, usted tiene que montarse en el carro e ir hasta Aguada y llegar allí, porque usted vive cerca. Pero si hay otra persona que vive lejísimo, no sé, en otro lado, fuera de Puerto Rico, tiene que llegar hasta Puerto Rico para ir allí a verlo. Pero sin embargo, el sábado, pastor, llega hasta cada uno de nosotros. Todas las semanas llega hasta donde ti y llega hasta donde mí, porque Dios lo hizo accesible para todos. Y es precisamente la intención de que ese sábado sea para el hombre. Bueno, Cristo lo dijo, ¿verdad? El sábado fue hecho por causa del hombre. Así que es bien importante entender de que es un regalo de Dios para el hombre y lo hace accesible cada semana, 24 horas para descansar, reposar, apartarnos de todas las tareas que durante la semana nos ocupan. Son necesarias, pastor, son necesarias, tenemos que ganar nuestro sustento, pero el sábado hacemos una pausa de todo eso y podemos entonces conectarnos con el cielo y olvidar todas las cosas y las preocupaciones que durante la semana nos ocupan, ¿verdad? Nos mantienen quizás, nos drenan la energía. No, el sábado es un día de reposar, un día de cargar esas energías y mantenernos conectados con el cielo. Y mira, dentro de la sabiduría y del poder de Dios, y qué maravilloso es nuestro Dios, porque Él habla y las cosas que existen. Sin embargo, Él tomó tiempo para hacer al ser humano, y ustedes eso lo saben. Pero juntamente, dice la lección, después de crear al hombre y a la mujer, Dios simplemente creó otro día, el séptimo día, y luego lo hizo especial. Cuando ya había hecho al hombre y a la mujer, entonces les entrega algo muy especial. Y el Señor, cada vez, la mayoría de las cosas que Él hablaba y existía, decía que era bueno. ¿Qué? Era bueno. Pero cuando termina su creación, imagínense ese cuadro, Él comienza a contemplar lo realizado por su voz y por sus manos. Ambas cosas. Y ahora dice, wow, vamos a usar expresión de nosotros. Wow, qué bueno es esto en gran ¿qué? En gran manera. Y eso es lo que el cielo nos quiere llevar, mis queridos. Que nosotros podamos experimentar en nosotros ese día tan especial juntamente con nuestra ¿qué? Con nuestra familia. Y se extiende a nuestra familia espiritual. Por eso el libro de Hebreos, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo sé que ustedes me van a entender lo que yo estoy diciendo y voy a decir. Por eso el Señor dice que no dejemos de congregarnos, dice la lección, nos manda el libro de Hebreos. No dejemos de congregarnos como familia, especialmente en el día del Señor. Ese día que Él apartó con algo muy especial. Pastor, y es muy interesante que, como usted estaba mencionando, Dios creó todo lo que existe. En el sexto día creó a los seres vivientes, incluso creó al hombre y a la mujer, y lo hizo de una forma muy especial, distinto a lo que lo hizo, de la forma que creó las demás especies. Dios tomó tiempo y cuidado para crear al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Yo no sé, ¿verdad?, cómo lo hizo, pero a mí me gusta imaginármelo, ¿verdad?, cuando Dios está formando, cogiendo barro, ¿verdad?, formando, dándole forma a Adán, ¿verdad?, quizás a sus orejas, ojos, nariz, etcétera. Y yo me imagino que Dios estaría pensando muchas cosas. Digo, esto es la forma humana en que me la imagino, ¿verdad? Yo imagino que Dios, con tanto amor, creando al ser humano, pero sabiendo que ese ser humano iba a causar la muerte de su hijo. Bueno, el mismo Cristo fue el creador, sabiendo que Adán, ese que estaba creando, iba a causar su propia muerte. Eso de ser pensamiento, ¿verdad?, como que conflictivos hasta cierto punto, pero el amor de Dios es mucho mayor que eso.
y a pesar de que sabiendo que él iba a causar la muerte de sí mismo, continuó creyendo, creándolo. Y no solamente lo creó a él, una vez sopla y le da vida, crea desde la costilla de Adán, como le llamó al ser viviente que creó, crea a la mujer. Y entonces le da la mujer a su galán, ¿verdad? A Adán, para que fueran entonces una familia. Y esa es una institución, podemos decir, la primera institución en Edén que debe prevalecer y prevalece hasta el día de hoy. Pero es interesante que Satanás ha lanzado un ataque contra aquellas cosas que Dios ha instituido. Dios lo instituyó de esta manera y hoy día vemos tantas variaciones que tristemente han surgido, ¿verdad? Pero no solamente creó eso, ¿verdad? El matrimonio, el hogar, creó también el sábado. Y una vez crea al ser humano, crea luego el sábado. Es interesante porque durante los días de la semana de la creación, Dios creó varias cosas. Muchos animales, si fuéramos a contarlos uno por uno, yo no sabría ni cuántos son, ¿verdad? Cuántos fueron. Pero, sin embargo, el sábado creó únicamente el sábado. Y se lo dio entonces a la familia humana. La única familia que había era la de Adán. No se lo dio a los judíos en particular, ni a otro pueblo, obviamente no existía en aquel momento. Se lo dio a la humanidad, a Adán y a Eva, se lo dio, mira. Y ese sábado, yo me imagino que fue un sábado celestial. Esa compañía de Adán y Eva, uno hacia el otro, ¿verdad? Caminando y viendo las cosas maravillosas que Dios había creado. Y yo estoy seguro que en cada cosa de ellos podían ver el amor de Dios y glorificar a su Creador. Pero no solamente eso, ese día sábado el mismo Dios estaba allí con ellos en el jardín del Edén. Así que eso nos enseña que ese sábado fue un día especial y nosotros debemos hacer de cada sábado de nuestra vida un día especial para compartir con nuestra familia, para compartir con nuestro Dios. Y esa experiencia debe ser gratificante, debe ser una experiencia muy alegre, porque ¿quién no se alegra de compartir con su familia? Qué bueno cuando uno puede sentarse con sus hijos, con su esposa, ¿verdad? Con su esposo y ver y compartir un rato. El sábado nos da esa oportunidad. Es un día glorioso de poder compartir, renovar, ¿verdad? Esas relaciones familiares y esa relación con nuestro Padre Celestial. Por eso es que no nos debemos de sorprendernos, mis queridos, que estas instituciones que Dios al contemplar su creación, al contemplar ese hombre y esa mujer, al contemplar ese día tan especial que los santificó, que ha tratado de hacer el enemigo, destruirlo. Sí. No te sorprenda eso, mis queridos, no te sorprenda. Cuando tu hogar es atacado, no te sorprenda, agárrate de las promesas del Señor. Y eso lo estamos viendo, inclusive con el día del Señor. Está siendo atacado porque el cuarto mandamiento está dentro de los otros 10 mandamientos. No es que el Señor dio los mandamientos y apartó el sábado, no. Hermano, dentro de todos los mandamientos está ese cuarto mandamiento, pero también está el mandamiento de la familia. Así que estas instituciones que Dios las formó, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre no, es Satanás. Y entonces estamos viendo las consecuencias de habernos olvidado muchas veces de Dios y no tener el temor de Dios. Y voy a decir algo, Germán, yo no sé si tú me vas a entender. Es con Dios, si las cosas se vuelven difíciles, imagínense si dejamos a Dios a un lado. ¿Me entienden? Es con Dios que las cosas tenemos que vivir de rodillas, implorando, invocando. ¿Y cuántas veces le hemos dicho, yo le he dicho, ahora me digo yo, Señor, salva mi hogar, te necesito, ven a nuestro auxilio? Pero cuando llegue el día sábado, que yo oro con mi esposa y yo sé que familias aquí reciben el sábado, yo agradezco a Dios porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestra flaqueza, a pesar de que le he fallado a mi Dios, todavía Él tiene misericordia. Y eso es lo que me recuerda el sábado. El amor de Dios hacia cada uno de nosotros, su misericordia.
Y voy a añadir algo más, su perdón. Hermanos, cuando yo aprendo eso, las grandes cosas que Dios ha hecho por mí, entonces yo le digo, Señor, ayúdame a reflejar ese amor con aquellos que están tambaleando, con aquellos que caen, con aquellos que quizás no me caen muy bien. Dame ese amor. Y el sábado me enseña eso. Créamelo, mis queridos. El sábado me enseña cuán grande es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Amén. Así, seguimos entonces, ¿verdad? Con la siguiente parte. Dios estableció el sábado. Y es interesante, lo estableció en el Edén. Pero luego, ¿verdad? Lo establece en el Sinaí también. En otras ocasiones. De hecho, antes del Sinaí, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, antes de llegar al Sinaí, Dios les proveyó maná. Y Dios les dio unas instrucciones bien claras y precisas acerca de cómo el maná iba a ser distribuido del cielo, ¿verdad? Hacia los seres humanos, ¿verdad? Hacia el pueblo de Israel. Le dijo, toda la semana, durante todos los 6 días, van a recibir maná y van a coger solamente la porción de ese día. Así que, si cogían de más, se le dañaban. Pero sin embargo, el día viernes, en ese día tenían que coger doble porción porque para el sábado el maná no iba a llegar. Es interesante, Dios en ese sentido descansó de la repartición de ese alimento hacia el pueblo de Israel. Y sin embargo, ese maná que se cogía extra para el día sábado no se dañaba porque tenía la bendición de Dios. Y es importante entender eso. Ahora, luego, en el Sinaí, allá en el monte Sinaí, Dios proclama su ley. Y en medio de su ley está el sábado. Y eso es bien importante, pastor, saber que el sábado es parte de la santa ley de Dios. Porque como todo lo que Dios ha establecido, Satanás ha tratado de destruirlo, de alguna manera tergiversarlo, de adulterarlo. Así que es importante entender que como hasta el día de hoy está vigente de que nosotros no podemos matar, no podemos mentir, no podemos adulterar, el sábado sigue teniendo la misma vigencia que en aquel entonces. Y es importante entender eso. Eso es parte de la ley, eso está en el corazón de la ley de Dios. Y sí, mis queridos, es interesante porque cuando tú te acuerdas de algo es porque existió. Cuando tú te acuerdas de un recuerdo, esta mañana me mandaron una foto diciendo recuerdo, una foto preciosa de 5 años atrás. Y cuando la abrí, era una foto donde estaba mi hijo, su esposa, Mildred y yo en una playa sentados contemplando la naturaleza. Y yo recordé ese momento. Así que si el mandamiento me dice, acuérdate, es porque ya existía algo que nuestros hermanos de otras denominaciones piensan que el sábado surge en el monte de Sinaí cuando dio los 10 mandamientos. No, porque el Señor dice, acuérdate, en otras palabras, me está mandando que yo retroceda en tiempo a algo que Él había dicho que había sido una bendición y el hombre lo había olvidado. Por lo tanto, lo que tú acabas de mencionar del maná, mi querido, sin embargo, hubieron gente que recogió el doble en un día lunes, pero el día martes esa porción extra se había ¿qué? Se había dañado. Se había dañado. Sí. Sin embargo, hermano, es que Dios me quiere decir, Juan, todavía te amo. Iglesia, todavía te amo. Y la porción que cogieron el día viernes estaba tan fresquita como que se hubiera caído el mismo día. Y por eso, mis queridos, es que el Señor me quiere recordar que Él es el que te sostiene y me sostiene a mí. Él es el que suple tu necesidad y mi necesidad. Él es el que me dice todavía con amor eterno te he amado. Por lo tanto, mis queridos, el sábado lo que me está diciendo, acuérdate de todo lo que yo he hecho por ti. Y como tú mencionaste, el pueblo se había olvidado, Dios los había sacado.
Dios ahora quería demostrarle que Él seguía siendo el mismo Dios, el Dios creador, el Dios que había dicho, acuérdate del día sábado para santificarlo. Fue el día que Dios en Génesis 2 había dicho, y acabó Dios su obra y cogió este día, lo apartó, lo santificó para gozarnos. Yo me imagino, como tú mencionaste, la experiencia de Adán y Eva recibiendo el sábado a su creador, conversando. Yo me imagino que Jesús habrá llevado a nuestros primeros padres para que recorrieran el huerto del Edén ese primer sábado y les enseñó las maravillas del mar, de la naturaleza. Les dijo, hermano Troche, todo lo que Él había hecho para que el ser humano se pudiera recrear en el día sábado. No había entrado el pecado todavía. Por lo tanto, ese primer sábado, como tú mencionaste, tiene que haber sido maravilloso, algo grande para nuestros primeros padres. No hay duda, debe ser una experiencia inolvidable. Quiero mencionar algo, no está directamente así en la lectura, hasta cierto punto, ¿verdad? Cuando hace referencia al mandamiento, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Algunas versiones dicen día de reposo. Gracias. Algunas versiones dicen día de reposo. Yo estuve buscando en una Biblia que tengo aquí, que tiene varias versiones. Me gusta cómo lo dice la versión textual, la traducción textual de la Biblia. Es una traducción, ¿verdad?, que es bastante fiel al original. Y miren cómo dice. Dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Específicamente no dice día de reposo, dice Shabbat. Y sigue diciendo, en 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero en el séptimo día es el Shabbat para Yahweh tu Dios. No harás labor alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Yahweh bendijo el día Shabbat y lo santificó. A mí me parece que es bien clara y me gusta verlo ahí, porque ahí me dice claramente que, bueno, Shabbat es sábado, y es el sábado semanal. O sea, que no es porque hay muchas versiones, unas interpretaciones, debo decir, que han tratado de decir, no, es importante descansar un séptimo día después de 6 días de labor. Tú puedes empezar tu labor el miércoles y tú sigues trabajando y entonces el séptimo día de labor entonces reposa, porque supuestamente, según esa interpretación es lo que dice la Biblia, cosa que no es cierto. El Dios bendijo un día, como mencionamos ahorita, y fue un día en específico. No fue el día que tú quisieras escoger, no. Dios estableció, bendijo y santificó el día santo. Y realmente la Biblia lo dice. Las traducciones quizás no nos ayudan a entender claramente lo que dice el original, pero está escrito. Inclusive yo tengo algunas versiones de la Biblia y a veces cuando nosotros queremos investigar un poquito más, yo tengo alrededor de 7 versiones, inclusive la Septuaginta, ¿no? La Nueva Jerusalén, esa interpretación. Y es interesante, Joe, cuando tú vas y habla específicamente, no habla de reposo, no, sino que va directamente a acordarte haz del día sábado para santificarlo. Es directo. En otras versiones que nosotros tenemos ahora más modernas, pues dice día de reposo, dice, usted ve un asterisco que dice, esto significa ¿qué? Día sábado. Pero lo que queremos llevar, mi querido amigo, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, vuelvo y repito por segunda vez, vea la palabra de Dios. No vayas a un hombre para que te interprete lo que Dios ha dicho. Ve a Dios directamente, que es su palabra. Y tú descubrirás estas grandes verdades que te van a traer seguridad, paz, fortaleza, salvación, porque el sábado tiene que ver con el plan de salvación. Vea la palabra de Dios y Él te dirá, este es el camino, anda por él, pero es en la palabra de Dios. Sí, quiero compartir un pensamiento
de la lección, que dice, fuimos creados para confraternizar con Dios. No importa que los israelitas hayan sido tratados como esclavos de escaso valor. Cada sábado, de una manera especial, eran llamados a recordar quiénes eran en realidad, seres creados a la imagen del Dios mismo. Y eso es interesante. Ahorita mencioné en la introducción que Dios creó el sábado. Dios lo dio una bendición especial, pero ¿con qué propósito? ¿Para qué lo hizo? Y es precisamente porque Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar ese tiempo de calidad con Él, para nosotros poder renovar nuestras energías, renovar esa relación con Dios, y no solamente con Dios, sino también con nuestra familia. Y es importante que también el sábado distinguía al pueblo de Dios, sí, y mientras nosotros sigamos siendo fieles en la obediencia de los mandamientos, incluyendo el sábado, nosotros seremos testimonio a otros de la fidelidad a Dios, de lo que Dios espera de sus hijos. Así que es bien importante que el sábado lo pasemos confraternizando entre hermanos, con nuestra familia y glorificando y honrando a nuestro Dios. Y es interesante porque tú acabas de leer una cita que yo también tenía subrayado, pero un poquito antes de eso dice, y aún así, en medio de todo esto, hablando de las cosas que estamos viendo, el sábado de Dios continúa siendo un símbolo perdurable de nuestra creación y también la esperanza y promesa de nuestra recreación. Si el descanso sabático era necesario antes del pecado, ¿cuánto más después? Por eso es que nosotros, mis queridos, debemos de gozarnos con las horas sagradas del día sábado. Yo me la gozo. Y aunque por ahí se han dicho que los pastores es el día que más trabajan, pero es un trabajo diferente. Es un trabajo que trae gozo, alegría. Y créanmelo, mis queridos, yo me gozo con el día del Señor. Y aunque en algún momento, mientras crecí en el hogar de mis padres, que ellos para la observancia del sábado eran tan estrictos, yo en mi mente llegué a decir, cuando tenga suficientes años, yo me voy a ir de la casa y voy a dejar esto que me han enseñado. Pero ¿saben qué, mis queridos? Hasta que yo no entendí la relación del sábado con Dios, sábado Dios y hombre, entonces llegué a entender por qué el Señor me dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque es un día muy especial y es el día que quizás más problemas tenemos para levantarnos. La semana que viene van a continuar estudiando y van a tener 2 buenos maestros también. Y mis queridos, el sábado es el día que más a veces suceden cosas. Yo no sé si a ustedes, pero es el día que más suceden cosas. Es el día que los muchachos no se quieren levantar a veces para venir a la iglesia. Es el día que cuando te vas a poner el traje te das cuenta que está roto, que no lo has planchado. Es el día que suceden muchas cosas, pero en medio de todo eso, el Señor quiere que nos sigamos gozando con las horas sagradas del día sábado. Y eso es lo que el Señor quería enseñarle a este pueblo. En un tiempo tuviste esclavo. Esa esclavitud te hizo perder el sabor del sábado. Pero ahora yo te he sacado de esa esclavitud y voy a volver que tú recuerdes el libro de Deuteronomio, recuerdes lo hermoso que es este día. Sí, es importante, ¿verdad? Porque ahí cuando Dios está ya por entrar al pueblo de Israel, a la tierra prometida, Dios nuevamente a través de Moisés les recuerda que el sábado no es solamente señal de la creación, sino señal de que el Dios poderoso los liberó de Israel. Y es bien importante porque, pastor, el sábado, Dios dio el sábado antes de que el pueblo de Israel fuera cautivo. Pero mientras el pueblo de Dios estuvo cautivo, como eran esclavos, no les era fácil, ¿verdad?, observar el sábado. Antes que continúe, Dios les dio el sábado cuando no había ni nacionalidad. Exacto. Sí, pero lo que quiero establecer es bien interesante que antes de que
el pueblo de Israel saliera de Egipto, el sábado Dios no se la dio en la ley como tal. Sí, Dios lo había dado ya. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que sacar al pueblo de Israel de Egipto para entonces proclamar su santa ley. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es establecer una comparación y es la siguiente. La ley de Dios es para aquellos que han muerto al yo y han nacido en el Espíritu. Amén. Aquellos que no son esclavos de la carne, sino que aquellos que han sido liberados por la sangre de Cristo, Dios entonces le da su santa ley. Así que nosotros primero tenemos que morir al yo, y ahí es lo que quiero llegar, y vivir para Cristo. Nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad a sus manos. Cuando todavía el yo quiere reinar soberano en nuestras vidas, la voluntad de Dios no se cumple. ¿Por qué? Porque entonces uno piensa, no, a mí me gusta esto, yo quiero hacer aquello. En vez de, Señor, ¿qué tú quisieras que yo haga? Señor, lo que yo estoy haciendo, ¿a ti te agrada? ¿Debo seguir haciéndolo? Cuando nosotros rindamos nuestra voluntad a los pies de la cruz del Calvario, allí cuando nosotros nos entreguemos totalmente y sin reservas al Señor, entonces vamos a poder tener una experiencia de seres libres para obedecer y proclamar la ley de Dios. Qué bueno, hermano, que tú hayas dicho esto, porque en todos los que estamos aquí, como nuestros amigos, tenemos esas luchas. Hay cosas que nos gustan, pero ese gusto no es la voluntad de Dios. Hay cosas que nos agradan, pero eso que me agrada no es la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? Hay cosas, hay lugares que me siento bien, pero no es la voluntad de Dios que esté en ese lugar. Por lo tanto, cuando Germán dice que yo tengo que aprender a someter el yo, es ese yo que me tiene esclavizado, que no me deja ver la realidad de lo que Dios espera de ti y de mí. Así que el sábado es para yo meditar en mi vida y hacer una nueva recreación, porque los que estamos en Cristo, nueva creación, ¿qué? Somos. En otras palabras, lo que le estaba diciendo el Señor, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, pero Juan, yo te saqué de la esclavitud del pecado. Y yo sé que en ti hay luchas. Yo sé que en ti hay todavía cosas que no has podido vencer. Pero ven a mí como estáis y yo te voy a hacer descansar. Por lo tanto, las horas sagradas del sábado es que me hacen meditar en lo que fui, en lo que soy y en lo que el cielo quiere hacer por mí. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Él quiere hacer grandes cosas con nuestra familia, con nuestros planes, con nuestras metas. Pero yo tengo que aprender a rendir el yo en los brazos de Jesús. Sí, no hay duda, pastor. Y añadiendo un poquito a un concepto que usted dijo, es que nosotros podemos tener nuestras luchas. Y las tenemos, porque yo estoy seguro que tanto tú que me ves a través de Facebook, cada uno de los que estamos aquí tenemos luchas. Porque todavía estamos en medio del gran conflicto y esto no ha acabado. Y mientras no acabe tendremos lucha. Pero es bien importante entender y importante recordar que nosotros somos débiles y podemos fácilmente ser vencidos. Pero Dios nos prometió que no nos dejaría solos. Y eso es lo más bonito. Tener la seguridad de que nuestro poderoso Dios, nuestro todopoderoso Dios, está de parte de su pueblo, está de parte de sus hijos. Y Él tiene todos los recursos disponibles para ofrecértelos, para que tú puedas ser victorioso en su nombre. Así que persevera, reclama, clama a Dios por ayuda, que Él te va a dar la victoria. Así que seamos perseverantes, confiando en esa promesa. Sí, tengo lucha, tengo debilidades, pero Señor, yo me aferro a ti, que tú eres todopoderoso. Ayúdame, Señor, en medio de esta prueba. Dame la victoria. Y si tengo que afrontarla, dame la fortaleza y dame la paciencia, porque yo sé que algún propósito tú tienes detrás de todo esto. Y cuando nosotros recordamos eso, entonces el sábado me está diciendo, Juan, yo quiero hacer algo muy especial por ti.
Y algunos dirán, pero es que los otros días son especiales para el Señor. Claro que sí. Todos los días le pertenecen a Él. Mi vida no solamente le pertenece a las 24 horas del sábado. Mi vida le pertenece todos los días. Hermano Troche, todos los días le pertenece a Él. Pero Él quiere que el sábado yo recuerde que aunque el pecado muchas veces me domina, hay poder en Cristo Jesús. Amén. Aunque el pecado muchas veces me sumerge en ese hoyo oscuro, la creación me dice a mí que en el principio todo era oscuridad, pero Él vino y dio luz. Y el sábado tiene que ver con esa luz. Por lo tanto, el sábado me hace sonreír, que a pesar del dolor, de las dificultades, el Señor tuvo ese, en su omnisapiencia, que todo lo sabe, dijo, yo le voy a dar al doctor Rosachaguito un día para que él se siente a recordar cuánto lo amo. ¿Qué deseo yo para él? Sí, fallaste, pero yo estoy aquí. Yo estoy aquí, hermano, porque el sábado, después del pecado, siguió siendo algo muy... Es más, para mí, cobró un significado todavía mucho más especial. Y no estoy... es que recobro algo tan especial es porque, mis queridos, a pesar de que el hombre se separó, Dios nunca se separó del hombre. Y eso me recuerda el día sábado. Así mismo es. Pastor, ya debemos ir terminando, Sí. pero quiero ir concluyendo. No sé si después quiere añadir algunas palabras finales. Quiero hacerte la invitación de participar de esta bendición que es el sábado. El sábado es una bendición, pastor, no es una carga, es una bendición. En él nos liberamos de las cargas de la semana y podemos tener el tiempo suficiente para dedicarlo a nuestro Dios. Someter nuestra voluntad a Él, ponernos en sus manos, no importa los problemas que tú tengas, pueden ser enormes, pueden ser muchísimos. Ve allí, Cristo te espera, tiene una cita contigo el día sábado y está esperando que entres en su reposo. Y yo te invito, recordé algo que mientras leía la lección, ¿ves? Una ilustración que se me ocurrió, y es que, pastor, algo que a todos, yo creo que más a las mujeres, ¿verdad? Pero a todos, nos gusta es cuando una pareja se va a casar, hay que hacer preparativos, y la novia cuando va a hacer preparativos, yo imagino a ella muy emocionada a escoger sus zapatos, va a escoger su vestido, va a escoger quién va a ser que la... Y no lo hace un día antes de la boda. Ajá, eso es cierto, no lo hace un día antes de la boda. Y así empieza a organizar todo. Yo imagino que con esa ilusión, yo voy a estar con él, voy a casarme con él. ¿Y saben qué? La semana entera es para prepararnos para esa cita con nuestro Dios, para el sábado. No únicamente el día de preparación, obviamente el día de preparación hay que finalizar los detalles y ultimar pues todo lo que es necesario para el sábado. Pero desde el día domingo debemos estar preparándonos, desde el primer día de la semana, para esa cita con Dios en el día sábado. Y es así, mis queridos. Yo sé que el tiempo ya ha terminado para la lección. Nosotros vamos a continuar porque la semana que viene, mire cómo lleva el título de la semana que viene la lección, el descanso sabático. Así que va a continuar con estas lecciones. Porque, mis queridos, Dios quiere hacer algo especial con tu vida, con mi vida. Dios quiere hacer algo especial con tu familia y mi familia. Él quiere hacer algo especial con nuestros hijos. Amén. Yo sé que es tiempos difíciles, pero, mis queridos, si hay un día que yo clamo y pido por mi familia, es el día sábado. Es en mi mente, cuando me levanto en mi mente, digo, Señor, mi familia, alcánzala donde ellos estén. Ve, visítalos, que ellos puedan recordar que este día te pertenece a ti. Pido por mis nietos, que de alguna manera se han apartado, pero yo sé que Dios no se ha apartado de ellos. ¿Me entienden? Y el día sábado me hace recordar eso, que mi familia le pertenece a Él. En la oración. Oramos. Padre bueno y Dios santo, bendito y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias, Padre, porque hoy es sábado, porque nos permite
dejar todo lo que en la semana nos ocupa y podernos dedicar a usted. Gracias porque nos permite llegar al templo, Señor, para adorarle. Pido bendición, oh Dios, para cada oyente, Señor, aquí presente y aquellos que nos escuchan de forma remota, Señor. Pedimos, oh Dios, que su Espíritu hable a sus corazones, que sus santos ángeles le hagan compañía, Padre Santo. Bendito seas y que en este día podamos gozarnos de su presencia y su bendición. Por Jesús. Amén. No te vayas, para que nuestro pastor pase también aquí. Tenemos algunos anuncios, lo vamos a dar y entre los dos van a recordar los anuncios, pero ante todo, mis queridos, sigámonos gozándonos con la presencia de nuestro Dios. Yo tengo que salir a predicar a otra iglesia, pero me he gozado estar con ustedes en esta mañana. Pastor, qué bueno verle, a pesar de que pasó una semana medio decaído, hoy lo vemos con ánimo. Amén, amén. Amén por todo. Gracias, mis queridos hermanos, Dios me les bendiga a todos. Feliz sábado. Espero que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos gozarnos de la presencia de nuestro Dios. Hemos sacado momentos en esta semana difícil porque en realidad estamos luchando y ustedes, cada uno de los que estamos aquí somos valientes. Es cierto que esta semana fue dura, mano yo, pero aquí estamos de nuevo. Esto es una preocupación día a día, momento a momento, segundo a segundo, y hay que seguir viviendo para el Señor. Quisiéramos decirles que hoy en la tarde continuamos con la tardecita con Jesús. Esperamos que así sea y que todo salga muy bien para honra y gloria del Señor. Ya estamos entrando a ya otro mes casi, ya se está yendo el año. Y así que en esta tarde a las 2:30 tenemos junta de la iglesia con la ayuda de Dios aquí para seguir analizando y tratando algunos puntos esenciales de nuestra iglesia. Durante el mes de septiembre va a ser un mes muy bonito. Los martes también continuamos, ya este martes tuvimos el primer estudio del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, con la ayuda de Dios. Lo hicimos, ¿verdad?, por Zoom, y fue muy amena los que estuvieron allí. Pudimos comunicarnos vía, ¿verdad?, satélite a cada persona. Así que el mes de septiembre va a ser un mes bonito. Esperamos que no tengamos otros contratiempos. Muy importante, el primer sábado voy a estar acá en la iglesia con la ayuda de Dios, predicando el Evangelio. También el segundo sábado del mes será un sábado maravilloso para la iglesia, porque los conquistadores van a tener ese sábado en la mañana con la ayuda de Dios el tema y en el culto. También el tercer sábado del mes de septiembre es un sábado muy hermoso también, la cual tendremos acá en la iglesia, ¿verdad? Dios salva a nuestros hijos. Una programación desde viernes hasta sábado con la ayuda de Dios. Y el último sábado, ¿verdad?, de septiembre, tendremos la oportunidad de ver a un pequeño gigante predicando en la iglesia. Un niño de nuestra iglesia estará predicando aquí en la iglesia con la ayuda de Dios. Así que esperamos que Jonathan esté preparado para que el Señor pueda seguir adelante. Hay otros planes con la ayuda del Señor que esperamos a ver si ese domingo que tenemos, lo vamos a hablar esta tarde, podemos hacer algo para poder aprender a hacer el pan de la Santa Cena entre las damas que deseen hacerlo o de los caballeros que deseen hacerlo aquí en la iglesia. Pero eso depende cómo se nos presente, ¿verdad?, ese momento. Así que esperamos que con la ayuda de Dios, que ya tenemos todo esto adelantado, que cada uno de nosotros, de una forma muy especial, que miremos, nos protejamos de todo corazón y que nuestra familia y nuestra iglesia pueda seguir creciendo para honra y gloria de nuestro Dios. Así que el Señor nos bendiga grandemente en esta mañana. En esta mañana, de acuerdo al itinerario que tenemos nosotros, es para el honra y gloria de nuestro Dios poder estar aquí para recibir la palabra de Dios a uno de nuestros ancianos. Así que el hermano Joe va a tener la palabra del Señor en esta mañana, y preparemos nuestros corazones, cada uno de los que estamos acá, igualmente aquellos que nos están viendo tras mar, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo haga algo muy único en nuestra vida, Joe. Así que yo, sin más preámbulo, el púlpito lo ponemos en sus manos para que usted predique su palabra, la palabra de Dios. Amén. Cuando el pastor se agarra
me invitó para que tuviera la palabra en esta mañana. Vinieron a mi mente varias preocupaciones que quería traer a la iglesia. Y tenía un tema que quería dar, pero cuando vi la lección que iba para estas 2 semanas, dije, no voy a abundar más sobre lo mismo, el tema que tenía preparado. Así que le dije al Señor, Señor, ilumíname, ¿qué yo debo hablar a la iglesia? Y el Señor siempre pone en nuestra mente lo que tenemos que hacer y decir cuando nos entregamos en sus manos. Y hablando con el pastor Juan González la semana pasada, el Señor me dio entonces lo que debía de hablar. Así que le pido a los hermanos, ¿verdad?, que sus corazones manténganme en sus oraciones para que el mensaje que les lleve sea el que la iglesia necesite. Sobre todo, ¿verdad?, la iglesia. Así que ahí donde estamos vamos a pedir que Dios nos ilumine. Señor y Dios, Padre del cielo, Dios que te rodea de serafines y querubines, que te alaban, Señor, que dan gloria a tu nombre, de serafines y querubines que te dicen santo, santo, santo. Aquí hay un pueblo, Señor, que también quiere adorarte. Aquí hay un pueblo que quiere bendecir tu nombre. Aquí hay un pueblo también que te quiere decir santo, santo, santo. Para que tú te glorifiques en medio de nosotros. Para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos deje saber cuál es el camino que tú quieres para tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que en tus manos tendremos la mejor discernimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a quitarme una mascarilla que no me deja. Ese cuando te quedan grandes se te cae y entonces uno está acomodándosela cada rato, ¿verdad? Y es una distracción. Salmo 122:1 es uno de mis salmos favoritos. Y casi siempre lo recito cuando salgo de mi casa. Tengo el privilegio, ¿verdad?, como algunos hermanos de aquí, de que puedo llegar a pie hasta mi casa, ¿verdad? Y cuando yo veo a los hermanos llegar, porque los veo llegar en sus autos o a pie, que vienen de lugares cerca, siempre me viene este pensamiento de Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y ese es el tema de esta mañana, ¿verdad? A la casa de Jehová iremos. ¿Y por qué yo traigo este tema? ¿Cuánto tiempo llevamos ya de pandemia? Desde el día que se dio el primer lockdown a nivel de isla, donde se requirieron que las personas quedaran en sus hogares, en especial las iglesias, ¿verdad? En especial digo porque es la congregación, porque si usted va al cine, que es donde se congrega mucha gente, pues cada uno va por su lado, ¿verdad? Si va a un restaurante que se aglomera mucha gente, cada uno va por su lado. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Besitos y abrazos para todo el mundo, ¿verdad? Y esa hermandad, esa alegría de podernos ver, como nos decía el pastor y Germán, hablando del tema del sábado, el hecho de poder vernos nuevamente en el día sábado, porque ya estamos tan ocupados en la semana, esa alegría de vernos nos lleva al abrazo, a los besos, el cómo está, cómo te ha ido, y a veces, miren, a veces yo no lo veo tan mal, otros lo ven muy mal, ¿verdad? Es un momento de alegría y de compartir. Y a veces vemos el hermano que llegó y quiere saludar, ¿verdad? Y entonces decimos, no, está interrumpiendo el culto, está haciendo esto, y los niños corriendo, ¿verdad? Pero ese es el sábado que el Señor nos llamó para que nos reunamos también como iglesia. Y ese es el tema que les quiero traer a ustedes, el sábado como iglesia. Porque es muy bonito hablar de lo que el Señor habla del sábado, y es muy cierto, ¿verdad? Y está en su palabra.
Pero muchas veces nos olvidamos y queremos ponerle una solemnidad, que no digo que el sábado no es solemne, pero exagerada. Y entonces se vuelve monótono, aburrido y serio. Cuando el sábado debe ser alegre, festivo. Es una fiesta que nosotros tenemos en el Señor. Porque yo imagino que Adán y Eva, ahí en el jardín del Edén, mientras el Señor le hablaba, Eva estaba entretenida jugando con un animalito, Adán acá sobando a otro, saliendo corriendo, pero estaban con el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños todavía? Pues ya los míos son grandes, ¿verdad? Y ya no siguen tanto a papá y a mamá como cuando eran chiquitos, ¿verdad? Antes siempre estaban pendientes. Yo me acuerdo en un momento dado nosotros fuimos al mariposario de Salinas, cuando existía. Yo no sé si existe todavía eso. Yo no sé si se acuerdan del mariposario que había en Salinas. Y es un bosque hermoso, con una vereda, y uno caminaba por ahí. Y yo me acuerdo cuando Natania tenía como unos 5 años. Y Natania era un niño que siempre le gustaba la naturaleza, le gustaba correr, ¿ok? Así que lo llevamos al mariposario y él vio las mariposas, las veredas, y él se iba corriendo por las veredas y se alejaba, pero siempre miraba a ver si papá y mamá todavía estaban por ahí cerca, ¿verdad? No se alejaba tanto como para perderse. Así que él miraba de vez en cuando, estaba papá y mamá ahí, seguía haciendo su juego. Y yo me imagino a Adán y Eva en esa forma, ¿verdad? Gozándose con Dios en el día sábado, corriendo de un lado para otro, y Dios explicándole todas las cosas, ¿verdad? Y quizás ayudándole a Adán con los nombres de los animales, ¿verdad? Como dicen en los cuentos de los niños, dándole nombre a los animales. Así que el sábado era un momento especial, un momento de reunión con Dios. Quiero contarle una historia de una mujer muy pobre, trabajadora. Eran esos tiempos, ¿verdad?, en que para poder llevar el sustento a su familia no se trabajaban 8 horas o 7 horas y media como se trabaja hoy, y la ley del trabajo me dice que son 7 horas y media y si no me tiene que pagar tiempo extra. No, era el tiempo en que la gente se tenía que fajar de verdad para llevar el sustento a su familia. Eran turnos de 12 horas y quizás más, ¿verdad? Muchos de los trabajos eran por tarea. Y esta señora, su trabajo era por tarea, así que ella trabajaba todo el tiempo que le fuera posible para poder ganar el sustento para su familia. La historia no nos lo dice, pero aparentemente era una madre soltera. Ella era la que llevaba el sustento a la casa. Pero la entrega a su trabajo fue tan y tan grande y tan fuerte y de tan poco descanso que ella se enfermó. Se enfermó y estuvo muchos días postrada en una cama. Con los cuidados adecuados, ¿verdad?, pudo sanar y el médico, ¿verdad?, ya la iba a dar de alta y le dijo a ella, necesitas, para recuperarte al 100%, que el domingo no vayas a la iglesia y te quedes descansando. Y dice que yo no vaya a la iglesia y me quede descansando, pero ¿y qué yo voy a hacer? Y el doctor dijo, mira, la iglesia no te necesita y Dios no necesita que estés ahí. Ellos se pueden, trabajar sin ti. Así que tú no le vas a hacer falta a nadie, el hecho que falte, ya tú has faltado muchos días y no necesitas ir a la iglesia. A lo que esta señora le responde, quizás la iglesia no necesite de mí, pero yo sí necesito a la iglesia. Y entonces decidió ir a la iglesia, ¿verdad?, y compartir con los hermanos, porque cuando hablamos de iglesia es ese compartir, ese acercarse los unos a los otros, como le dije anteriormente. Después que el hombre fallara ante la tentación, Dios dispuso constituir un pueblo para que le adore, para darse a conocer, un pueblo que lleve el mensaje de amor y de esperanza a la humanidad,
un pueblo para dar a conocer al mundo a un Dios que aún no le conoce, porque Dios quiere tener un pueblo santo. Dios busca tener un pueblo santo. Dios es un padre que busca la unidad de sus hijos. Dios siempre está buscando la unidad de sus hijos. Y que esa unidad de sus hijos estén cobijados también bajo sus alas. Dios no quiere que un grupito de gente se reúnan y lean la palabra y ya, ¿verdad? Y ya cumplimos con Dios, ya le adoramos este día. Yo imagino al Dios Altísimo inclinando su rostro aquí en la iglesia de Espinal, contemplando a cada hermano, ocultando en sus pensamientos, ¿estarán aquí conmigo o estarán en otro lado? Hemos aprendido que en la escuela sabática que nosotros, cuando llega el día sábado, ¿verdad? Desde el mismo viernes a la puesta del sol, dejamos todas nuestras cargas. Yo estoy acostumbrado a eso. Y cuidado que tengo trabajo. Y cuando se va el sábado, me vuelven y me caen las cargas de trabajo. Un compañero de trabajo me decía, yo no puedo dormir bien, inclusive los fines de semana yo no duermo bien. Y entonces él sabe la carga de trabajo que yo tengo en la oficina y me dice, ingeniero, ¿usted duerme bien? Yo imagino que no. Y digo, yo duermo como un bebé. Porque cuando llega el viernes en la noche, ¡pum!, se apagó todo. Y me entrego entonces a la adoración del Señor. Y duermo como un bebecito. Y a veces me despierto el domingo a las 8 porque ya estoy tan relajado y tan descansado que ya el domingo tengo nuevas fuerzas para continuar con mi trabajo. Y él me decía, ¡qué bendición! Y yo decía, exactamente, una bendición. Así que el Señor quiere un pueblo que le adore en el día sábado. Así que una vez que pasó todo esto, y lo vimos en el resumen que estaban dando el sábado el pastor y Germán, una vez que el pueblo se había olvidado de lo que Dios había hecho, bueno, no se había olvidado de la ley de Dios, vamos a decirlo de esta manera, porque aunque no estaba escrita, estaba llevada, ¿verdad?, a través de generaciones y se había aprendido a través de generaciones. Pero al llegar a la esclavitud en Egipto, acuérdense que ellos no fueron obligados, ellos fueron por la invitación de José para que su familia estuvieran con ellos cerca, ¿verdad?, en Egipto, porque él era el primer ministro en Egipto. Así que este pueblo llega ahí y después de varios años, como 400 años más o menos, estimo, el pueblo entra un nuevo faraón que no conocía a José, no conocía al pueblo de Israel. Él lo que quería era dominar en el momento y esclavizó a todo el que estaba alrededor. Y el pueblo de Israel, que era un pueblo numeroso, era el más numeroso que había en el área, decidió entonces esclavizarlos para que no se fueran contra él en una rebelión. Le tenía miedo al pueblo de Israel, por eso que vino la esclavitud. Y el pueblo comenzó entonces a estar en esclavitud por otros cientos de años, pero llegó el momento en que el pueblo iba a ser liberado. Y el pueblo es liberado por Moisés, cruzan el mar, ¿verdad? Llegan hasta la otra orilla, y ahí comienza un proceso en el cual Dios quiere establecer un pueblo que le representa a él aquí en la tierra. Y miren la palabra que estoy diciendo, un pueblo que le represente a él aquí en la tierra. Y entonces el Señor dice, que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Así que Dios establece un santuario para estar en medio de ellos. ¿Qué pasaba alrededor del santuario? Ustedes saben que la organización del pueblo de Israel, que eran millones de personas, no eran 10,000, eran más de 1 millón de personas los que componían ese pueblo. En el desierto, imagínense cuál sería la estrategia para poder tener ese pueblo organizado, pero Dios mismo era el que estaba al frente. Y como Dios quería tener un pueblo que lo representara a él, Dios mismo se encargó de organizarlo. Así que estableció el santuario, ¿en dónde? En el centro del pueblo, y las organizó por tribus. Y yo he visto dibujos y gráficas, ¿verdad?, de cómo se distribuían cada una de las tribus de Israel, y el santuario en el medio.
porque Dios quería estar en medio de su pueblo. Dios quiere estar en medio de su iglesia también hoy. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, si Dios quería que el pueblo de Israel estuviera, él estar en el centro de ese pueblo, Él también quiere estar en el centro de la iglesia de Espinal. Hermanos que nos escuchan a través de las redes, Dios quiere estar en el centro de tu corazón. Y ahí Él se va a manifestar grandemente. Pero pasó el tiempo. Los israelitas pidieron reyes, ¿verdad? Y por ahí vinieron otras situaciones. La batalla de David contra los filisteos, de David contra Saúl, y todo lo que esto trajo, ¿verdad?, en el pueblo. Dios le dio los detalles de un templo, de la construcción de un templo a David, y se lo mostró. Y David comenzó a preparar los planos. Yo imagino, yo soy ingeniero civil, ya me lo puedo imaginar, él preparando los planos, los dibujos, los detalles. Mira, yo necesito una lámpara aquí porque tengo que poner un receptáculo para que ilumine esta área. Y todos esos detalles Dios se lo iba dando a David, y David lo plasmaba en lo que hoy yo llamo un plano, ¿verdad? Ellos no tenían AutoCAD, lo que tenían era lápiz. Ahora uno en la computadora lo dibuja y queda bien bonito. Aquel que no sabe dibujar usa AutoCAD y se va a ver bien lindo. Así que yo imagino a David dibujando todos los detalles, todos los pormenores del templo. Pero David no era como yo. Yo dibujo pero no construyo. Pero David quería construir el templo. David estaba tan ligado a Dios que decía, si yo llego a construir esto para estar más en comunión con Dios, donde el arca del testimonio esté allí, y que todos los pueblos, no era el pueblo de Israel, sino que todos los pueblos fueran a adorar a Dios, entonces David quería construirlo también. Pero ¿qué le dijo el Señor? Tus manos están manchadas de sangre. Oye, en el tiempo de Salomón no tenía manchadas las manos de sangre. Pero la situación de David, ¿verdad? Que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Con la mujer de Urías, y todo esto no le permitió poder construir el templo. Y David, como hijo de Dios, adorador del Dios verdadero, se allanó a la voluntad de Dios. Y David dijo, tú tienes razón, no me toca a mí. Así que Salomón le tocó construir el templo. Pero ¿qué es lo que utilizó Salomón? Los planos que ya David había preparado. Y es interesante que en Primera de Crónicas 28:19 dice que el diseño fue de Dios, que se lo mostró a David, y David a su misma vez se lo dio a Salomón. Y Salomón construyó un templo. Cuando yo leí la descripción, bueno, ya ustedes saben por qué yo hago ciertas cosas, ¿verdad? Y es porque soy ingeniero. Y empiezo a comparar las dimensiones y lo traigo a pies y pulgadas acá, y entonces ya yo me lo imaginaba, la descripción y cómo las cosas se ponían. Y yo decía, la verdad que Dios es un diseñador por excelencia, es el arquitecto por excelencia. Bueno, hizo este mundo y nos hizo a nosotros, ¿verdad? Que aún con miles y miles de años de pecado, de imperfección, todavía nos vemos bonitos. Así que imagínense la arquitectura de Dios. Así que pasó el tiempo, se construye el templo, y el templo está ahí, pero la gente se le olvidó ir al templo. A la gente se le olvidó ir al templo. Así que no iban por ir. Se sentían mal, hice algo malo, voy para donde Dios, que Dios me perdone, voy al templo, tengo una ofrenda, espérate que yo no tengo una ofrenda que dar, pues mira, ya hay mercaderes que te pueden vender el pajarito o la cabrita o la oveja, y pues yo voy allí y la compro un momentito, voy, me confieso mis pecados, el sacerdote lo sacrifica, y después, ya estoy perdonado, me voy para casa tranquilo. La gente se olvidó el propósito del templo, se olvidó completamente del templo. Así que teniendo Dios un pueblo que en el santuario se le había olvidado,
un pueblo que en el templo se había olvidado, él dijo, pues déjame ir personalmente. Déjame ir personalmente para ver si ese pueblo me adora en espíritu y en verdad. Y vino a través, ¿verdad?, del misterio de la encarnación de Jesucristo. Ahora el templo de Dios está con los hombres. Ahora me van a adorar. Ahora van a conocer quién es Dios verdaderamente. Así que, y así mismo nos dice Mateo 1:23, Emanuel, vino Emanuel, Dios con nosotros. Y el mismo Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto al Padre. Así que el templo de Dios caminaba con los hombres. ¿En dónde? En la orilla del Jordán. Sí, él fue a la orilla del Jordán. ¿En dónde? En la orilla del mar del Mediterráneo, porque estaba al lado oeste del pueblo de Israel. Sí estaba allí. En el mar de Galilea, sí él estaba allí. Pero él simplemente estaba en medio de su pueblo, caminando entre su gente, sanando al que necesitaba sanación. Ahí estaba el templo de Dios. Jesús mismo manifestó su gran respeto a las sinagogas y el templo. En las sinagogas él oraba y abría la palabra de Dios y con frecuencia enseñaba. Él mismo advirtió sobre la importancia de respetar la santidad del templo por ser esta la casa de Dios. En aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, el templo se celebraban cultos y los creyentes, ¿verdad? Además de llevar sus ofrendas y sacrificios, se reunían para adorar y dar gracias a Dios. El mismo Jesús en su palabra decía, mi casa de oración será llamada. Mateo 21:13. Entonces le pregunto, ¿cuál es la importancia de la casa de oración? ¿Por qué Dios insiste tanto en tener un sitio donde se le adore? Porque yo puedo decir fácilmente, pues bueno, yo le adoro desde mi casa, Dios me conoce, yo no hago nada malo. Eso es lo que dice mucha gente, por no congregarse. Yo soy una persona buena, yo no hago nada malo. Yo tengo fe en Dios y estoy muy bien en mi casa adorando a Dios. Pero vemos a un Dios que siempre ha insistido estar en medio de su pueblo. Un Dios que siempre ha insistido en tener un lugar donde el pueblo vaya a adorarle. Esa es la insistencia de Dios en todo momento. Vamos a poner un ejemplo. Usted quiere llevar una petición al presidente Biden en los Estados Unidos, ¿verdad? Y quiere que esa petición llegue donde él. De momento, usted recibe una llamada de la secretaria del presidente y le dice, mire, el presidente vio su petición y quiere que usted se reúna personalmente con él en la casa, en la oficina oval, para que usted le lleve su petición al presidente. Él le va a llevar el Air Force One para que la recoja allí en el aeropuerto y usted se monta y viene a hablar con el presidente. Y usted le dice, no es necesario, vamos a hablar por Zoom. ¿Usted diría eso? Si usted da la oportunidad de que el Air Force venga a buscarlo al aeropuerto y que lo lleve directamente, ¿verdad? Con toda la escolta hasta la oficina del presidente para hablar con él, ¿qué usted escogería? ¿Hablar por Zoom o ir allá? ¿Ah? Por lo menos yo iría allá, aprovecharía ese momento y me doy por lo menos el paseíto en el avión presidencial. Pero no, yo quiero quedarme en casa y hablo en Zoom y allí pues nos comunicamos, ¿verdad? Esa sería la otra alternativa. ¿Qué diría entonces el presidente de nosotros? Esa es una persona cómoda, esa no quiere hacer nada, ni le voy a oír la petición. ¿Así? Deuteronomio 31:12 nos dice, le dice a Moisés, harás congregar al pueblo. Harás congregar al pueblo. Miren quiénes son los que componen el pueblo. Los hombres, las mujeres, los niños y los forasteros que estén en sus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan
¿Para qué más? Para que aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. ¿Y para qué más? Para que cuiden de poner por obra todas las palabras de la ley. Así que Dios quería que todo el pueblo se congregara para oír su palabra, para que aprendieran a adorar a Dios, a temerle y para poner todas las palabras de la ley de Dios por obras. Pero Dios quería ¿qué? No, Dios no dijo, no, yo voy a ir uno por uno a su casa y le voy a hablar de la palabra de Dios. Dios no dijo eso. Porque Dios sí puede hacerlo. Y a través del Espíritu Santo Él habla a nuestros corazones. Pero ¿por qué la insistencia de Dios de congregarse? Nos dice en el versículo 13, sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viváis en la tierra para tomarla en posesión cuando crucéis el Jordán. Así que el Señor siempre, vuelvo y repito, ha dicho en su palabra que quiere que su pueblo se congregue. Después de la muerte de Jesús y su resurrección y ascensión al cielo, la iglesia primitiva, ¿verdad?, como nosotros la conocemos, no contaban con un espacio para reunirse. No contaban con ese espacio. Así que siguieron asistiendo al único lugar disponible, que era el templo y las sinagogas. Los creyentes que surgieron después de la resurrección de Jesús comprendieron que debían reunirse para cumplir el mandato del Señor. Ellos tenían que cumplir el mandato del Señor. No solo se reunían para celebrar y oír palabra de Dios, sino que también acudían al templo para compartir el pan. Ahí es que está lo que Dios quiere. No es el hecho de que todos se reúnan para que me adoren. Es el hecho para que todos se reúnan para que compartan los unos con los otros. Ese era el propósito de Dios. Por eso es que Dios insiste tanto en construir un tabernáculo. Por eso es que Dios insistió tanto en construir un templo. Por eso es que Dios insiste en que pues vamos a enviar a Jesús para que todos se reúnan donde Él y compartan, ¿verdad? De la palabra y los unos con los otros. Así que los primeros creyentes acudían todos los días con perseverancia y con un espíritu, y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la importancia del templo? O mejor dicho, vamos a reformular la pregunta. ¿Cuál es la importancia de reunirse en el templo? ¿Es el templo el único lugar donde Dios se manifiesta? No. Dios se puede manifestar en cualquier lado. Pero vamos a dejar que la misma Escritura nos conteste la pregunta. Según el relato del libro de los Hechos, en el capítulo 2, vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad?, a aquel lugar alto. Tuvo lugar en una casa y no en el templo, ¿verdad?, donde los discípulos podían ir. Hechos 2:2 nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Ok? Nos dice que era en una casa y el viento recio entró. Pero ¿por qué entró el viento recio a esa casa? ¿Por qué entró ese viento recio? Porque todos estaban unánimes. No habían dos personas, no había una sola familia, no habían tres. ¿Ok? Era un buen grupo de personas que se habían reunido para adorar a Dios. Y la adoración fue tal, yo imagino ellos cantando coritos. Allá el pastor se agarra con su guitarra y cantando coritos, adorando a Dios. Y vamos para el otro, vamos para el otro. No, vamos a orar ahora. Y vamos para el otro corito, vamos a cantar un himno ahora, ¿verdad? Y esa unanimidad que había, esa unidad de hermanos que se alimentaban unos a otros, se oraban unos por los otros, se ayudaban los unos a los otros, hizo que entonces el Espíritu Santo se manifestara en una forma especial, porque había unidad. Pero esa unidad se dio
porque la iglesia adoraba junta. La iglesia adoraba junta. Así que debemos ser claros que el lugar de reunión, ¿verdad?, el que llamamos templo, no será nada más que una estructura de hormigón, bloques y hierro, si no adoramos juntos y en armonía. Esto que se ha construido aquí con tanto sacrificio, con tanto amor, dándole a Dios lo que Dios se merece, solamente es piedra y hierro. Y un poquito de madera. Un poquito de madera. Oye, cuando yo leí la descripción de la construcción del templo, yo dije, si hiciéramos esto en la iglesia, aunque todas las paredes, los muros eran de piedra, todo se forró de madera. Imagínense aquí, ¿verdad? Se ve todo bonito, algo bien, pero eso es otra predicación para otro día. Así que, hermanos, lo que hacía especial el lugar donde estaban adorando eran los adoradores. Eso es lo que lo hacía especial. Así que después del derramamiento del Espíritu Santo vino una serie de milagros, ¿verdad?, que ocurrieron. Según Hechos 2:41, el resultado de este acontecimiento fue que en ese mismo día se bautizaron 3,000 personas. Si Dios puede hacer eso con un grupito que se reunió y estuvo unánime en oración, en compartir en todo, ¿cuánto más nos puede hacer por una iglesia? Cuando esté de esa misma forma. Pero tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. ¿Por qué tenemos que aprender a amarnos? Porque el amor es un principio. Muchas veces nos dejamos que dejar que el sentimiento del amor. Y la iglesia se deja llevar casi siempre por el sentimiento del amor, cuando el amor es un principio. Yo decido amar, o decido o no amar. ¿Qué tú escoges? No, que esa persona me cae mal, pero si yo decido amarla, yo la amo y Dios me va a ayudar. No importa cuán mal te caiga una persona, y se lo digo por experiencia. Habían ciertos individuos, ¿verdad?, que yo decía, ay Señor, que la tierra se los trague. Pero después me di cuenta que estaba haciéndolo mal. Y decidí amarlos. Y no solamente los amo, sino que disfruto de la compañía de ellos. Porque es una decisión, es una decisión. Si repasamos el evento de la manifestación del Espíritu Santo, allí hubo un lugar de reunión, una casa. Hubo unidad de corazón. Se derramó el Espíritu Santo. El cuarto, el derramamiento provocó un gran estruendo. Todo el mundo se enteró. El estruendo atrajo a muchos curiosos. Se dio el milagro del don de lenguas y Pedro aprovecha para resaltar el nombre de Dios. A todo esto, Pedro no dijo no, porque como todos somos unánimes y todos estábamos en oración, hicimos, y yo hice esto, y yo hice lo... No, Pedro habló de cómo Dios se había manifestado en medio de un pueblo de pecadores. Y eso atrajo a tanta gente y le transformó el corazón, que decidieron bautizarse, y en ese mismo día se bautizaron 3,000 personas. El punto que aquí queremos resaltar es que la casa de oración, el lugar donde Dios se reúne con su iglesia, tiene un rol de gran importancia en la predicación del Evangelio. Si nosotros no nos congregamos, ¿ok?, ¿cómo el Evangelio se va a esparcir? ¿Cómo el Evangelio se va a esparcir? Durante la persecución de los cristianos, ¿verdad?, después del evento que Roma decidió perseguir a los cristianos, algunas casas se convirtieron en templos para la adoración, para el culto y la unidad y el mantenimiento de la iglesia. Donde quiera que hubiera un grupo reunido para estudiar la palabra de Dios y compartía para cubrir sus necesidades, allí estaba Dios. Así que repetimos, la unidad de corazón fue la chispa que encendió el derramamiento del Espíritu Santo y no fue el lugar de reunión. No obstante,
a medida que la comunidad cristiana crecía y hubo libertad de culto, se necesitó de construir más casas de oración. Y nosotros estamos en una de ellas. Nosotros estamos en una de ellas. El libro o la carta, ¿verdad?, a los Hebreos 10:25, que todavía aquí se está dilucidando quién lo escribió, si Pablo o Lucas. Todavía no se sabe quién escribió el libro de los Hebreos. Estaba buscando, ¿verdad?, quién él escribió y todo lo que leí, todavía nadie está de acuerdo, ¿verdad?, con quién escribió la carta. Pero no importa el que la escribió, sino lo que escribió. Y nos dice así, si lo han buscado, Hebreos 10:25, y quisiera que todos lo buscáramos. Quisiéramos que todos lo buscáramos y leyeran junto conmigo, ¿verdad?, estas palabras del Señor. Búsquelo y márquelo. Y les voy a decir por qué después. Búsquelo y márquelo. Nos dice la palabra de Dios por medio de Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. La pandemia nos dice que el Señor está cerca. Y nos vamos de la iglesia y no venimos al templo. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Verdad? Que no dejemos de congregarnos, con mayor razón cuando veis que el día está cerca. Entonces, cuando debemos más acercarnos al templo, estar con los hermanos, orar a Dios, porque el tiempo está cerca, entonces hacemos lo contrario que nos está pidiendo Hebreo. Dejamos de congregarnos. Después de estas palabras, ¿verdad?, de quien lo escribiera, nos dice después, y eso que se lo dejo para usted para que lo lean más tarde, las consecuencias de dejar de congregarnos. Y miren, son feas. Le adelanto que las consecuencias son feas para aquel que deja de congregarse. Así que a los hermanos que nos ven a las redes, también léanselo en su momento. Cuando Dios estableció el sistema de sacrificios, exigió al pueblo de Israel una ofrenda sin defecto. Exigió lo mejor. Y no solo eso, exigió que cada uno participara. Cuando Dios estableció ese sistema de sacrificio, y Dios nos invita, que para algunos quizás sea un sacrificio, para otros es como David: me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Pero quizás para algunos puede ser un sacrificio. El Señor está diciendo que aunque sea un sacrificio, si viene con un corazón dispuesto a adorar al nombre de Dios, si es que yo tengo que venir de mi casa y no tengo la ropa adecuada, si es que yo tengo el cajo se me está cayendo en canto, ¿verdad? Pero si el Señor me permite, con el cajo cayéndose en canto, llegar hasta la iglesia, quizás allí en la iglesia encuentre, como ha pasado, unos mecánicos expertos y me lo ponen a coger sin más problemas. Que demos lo mejor para Dios. Eso es lo que digo. ¿Y qué es lo mejor que yo puedo darle para Dios? Miren, yo soy un pecador. Yo no tengo méritos alguno para que Dios ni siquiera oiga mis oraciones. No los tengo. Pero el Señor dice: dame lo mejor que tienes entonces. Como Pablo y Juan le dijeron a aquel hombre paralítico, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, ¿verdad? Lo que tengamos, démoselo a Dios, y Él se va a encargar de bendecirlo, de fructificarlo, de hacerlo crecer para su gloria y su honra. No hay nada más bonito que un pecador venga a los pies de Dios y Dios lo utilice con poder para predicar su palabra. Y a veces cuando digo predicar su palabra, hay muchas formas de predicar la palabra de Dios. ¿Okay? No solamente es pararse en un púlpito y exponer la palabra. Hay muchas formas de predicar. Predicamos con nuestros actos, predicamos con nuestra bondad, predicamos con lo que nosotros ayudamos a los demás. Eso es lo que Dios busca, ¿verdad? Ese tipo de predicadores. Pero tenemos ¿cómo vamos a aprender a amar y a servir a la humanidad
si la iglesia no se reúne para amarse los unos a los otros. No podemos dar al mundo lo que no tenemos. Así que la invitación es ¿a qué? A congregarnos. La casa es cómoda. Y el COVID nos enseñó que es cómoda es la casa. El COVID nos enseñó que es cómodo es estar en casa. El COVID nos enseñó que es cómodo, ¿verdad? Es oír el culto desde el sofá. Y cuando quiero me levanto, voy a la nevera, lo abro y me tomo un jugo, un vaso de agua. O me estoy comiendo una meriendita mientras oigo el culto. Qué cómodo, qué cómodo. Pero Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere que ese vasito de agua, ese jugo, ese snack, lo compartamos con los hermanos, ¿verdad? Sobre todo el amor de los unos por los otros. En el libro Ministerio de Curación, en la página 409, miren lo que la hermana Elena G. de Guay escribió acerca de la asistencia a los cultos. Nadie, y repito, nadie debe descuidar la asistencia al servicio de adoración. Nadie. Dice ella, error grave es descuidar el culto público de Dios. Ya lo pone de esa manera. Error grave es descuidar el culto público de Dios. Los privilegios del servicio divino no son una cosa de poca monta. Válgame. ¿Cuánto tomamos el culto livianamente? Y cuando tomamos el culto livianamente, ¿verdad? Es cuando el predicador está ahí hablando y exponiendo la palabra y nosotros investigando en Facebook. El predicador allí es rompiéndose la cabeza y ustedes... Una vez fui a una iglesia con mi grupo, ¿verdad? A cantar. No voy a decir la iglesia, ¿verdad? Ni el sitio ni el lugar, pero le voy a decir la situación. Y hay un hermano, como está la hermana Carmen, ¿verdad? En el segundo banco, en la primera fila, el segundo banco. Y mientras nosotros exponíamos la palabra de Dios y cantábamos, el Señor estaba ahí pegado, pero pegado. Y los muchachos lo miraban y me decían, yo no le voy a decir nada, ¿verdad? Si él no quiere oírlo, que no lo oiga. Pero él estaba ahí y entonces uno como que se sentía incómodo, ¿verdad? Ver una persona que mientras uno le habla, están chateando con su celular. Por eso es que ella dice, los privilegios del servicio divino no son una cosa de poca monta. Muchas veces los que asisten a los enfermos no pueden aprovechar ese privilegio y lo entendemos. Pero deben cuidar de no ausentarse de la casa de Dios sin necesidad. No deben ausentarse de la casa de Dios sin necesidad. Por último, ¿verdad? Y con esto voy concluyendo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y más adelante, en 1 Corintios 6:19 nos dice la misma pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si no somos de nosotros mismos, ¿de quiénes somos? Podemos ser de dos personas. O de Dios o del diablo. Si nosotros escogemos a Dios, ¿qué debemos hacer? Asistir a la casa de Dios, compartir con Dios, compartir con los hermanos y estar en coinonía con todos ellos. Pero si no queremos venir, entonces ¿de quiénes somos? Eso es para los que pueden venir. Tenemos que ser claros. Para los que pueden venir y no vienen porque quieren simplemente quedarse en sus casas. Eso es para los que pueden venir. Porque el primer lugar donde Dios quiere morar es en el templo de tu corazón. En tu corazón ocurrirá lo que sucedió también en la casa donde se manifestó el Espíritu Santo. Allí será tu lugar de reunión con Dios. Qué bueno, ¿verdad? Por cuando nos levantamos por la mañana y esas primeras palabras
salen para Dios, ¿verdad? En la mañana y comunicarnos con Dios. Allí será tu lugar de reunión con Dios. Tendrás unidad de corazón con tu Dios y con tu iglesia, porque allí aprovechamos para interceder por los hermanos de la iglesia. Allí se derramará el poder del Espíritu Santo. Ese derramamiento provocará el estruendo de un cambio en tu vida. Tu vida puede cambiar significativamente cuando te entregas en la mañana a la adoración a Dios. Ese estruendo atraerá muchos curiosos para ver qué tú tienes. Mira, ¿qué te pasó? Que te veo más contento, que te veo alegre, te veo que estás como caminando en una nube, ¿verdad? Dios te dará el milagro de la testificación con dones que nunca soñaste tener. Miren las cositas que Dios añade, ¿verdad? Cuando nos unimos a los hermanos los unos con los otros. Por medio de los dones tendrás la oportunidad de resaltar el nombre de Dios. Y por último, ¿verdad? Y quién sabe, muchos llegarán por tu testimonio y serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios puede hacer eso con un solo corazón, ¿cuánto más puede hacer con una iglesia unida? Que el Señor los bendiga, ¿verdad? Que meditemos en estas palabras. Dios quiere una iglesia creciente, no una iglesia decreciente. Y cuando hablo de creciente, no solamente en el número de iglesias, sino creciendo en espiritualidad, creciendo en hermandad del amor de los unos por los otros. Porque a mí me gusta trabajar con madera, me gusta la madera. Y una de las cosas bonitas de la madera son los nudos. Yo, para mí, si la madera no tiene nudo, es una imitación. Ustedes ven cosas hechas con madera, ¿verdad? Con simulación, pero no tienen nudo, pero no es madera. ¿Ok? A veces los nudos embellecen el trabajo, pero queremos remover los nudos de nuestra iglesia. Y Pablo dijo, ¿verdad? Hablando del cuerpo humano, en referencia a la iglesia, que aún el miembro más indigno, mira lo que dice Pablo, el miembro más indigno lo que hace es que lo cubrimos, no que lo botamos de la iglesia. El miembro más indigno se cubre, se defiende, se protege. Muchas veces optamos por sacarlo porque le causa imperfección a la iglesia. Pero la iglesia no está para ser perfecta. La perfección la da Dios por medio de su Espíritu. La iglesia está para ser unida, para que los hermanos se entiendan los unos a los otros, se ayuden los unos a los otros. Y cuando eso suceda, entonces Jesús estará pronto a venir a una iglesia preparada. Oremos por esa unidad. Oremos por esa iglesia ideal que Dios quiere de cada uno de nosotros, para que cuando Jesús venga, no solamente nosotros nos vayamos, sino todos aquellos que nos rodean, que desconocen de la palabra de Dios. El Señor les bendiga, así que vamos entonces a estar leyendo la lista de los hermanos que se han estado comunicando. Si Freyson nos hace el favor de leerlo a la lista, ¿verdad? Puede leerla. Y entonces, buenos días, hermanos, feliz sábado. Marilyn Santos pide por salud. Lola Villanueva, José Cordero, Máximo Veloz de Ecuador, Mimi García y familia, Rafael Leandri, Jenny Areizaga de Florida, Carmen Santiago de New Jersey, Wanda Ivette, Jorge Maisonet, Enid Vélez, Evelyn Nieves, Nancy Vargas, Rosita Javier, Yoli Rivera, Ilian García, Jaime González, Elizabeth Acevedo, Amparo Villanueva, Ricardo Sánchez desde Perú, Oscar Feliciano, Carlos Cordero, Diana García, Cruz Esteves, que mi mamá, mi Santa Madre, Dios me la cuide, Juan de Dios, Dina Ruiz, Mari Malavé, Maribel Díaz, María Muñoz, Ángela Ruiz, Liz Denizart, Iris Medina, Leonardo Guajardo Nieves de Chile, pide por salud, Yanni Cintrón, Elisa Jiménez, Víctor Crespo, Patria Denis, Santi de Souza, María Jaime, Mabel Hilerio,
José Cordero, Elena Cabrera, Carlos Rodríguez, Edna Ríos, Cristian Gracia, Miguel Nieves, Braulio Vilés y su esposa por salud, Licia Esteves, David Chilas de Ecuador, Melissa Báez, Carmen Martínez, Alejandro Gil, Olga Doncel, Héctor Macho González, Carlos Hernández, Vivian Ioto, ¿verdad? Que ya nació su bebecito, que está en recuperación y piden y agradecen por las oraciones que hemos hecho por ellos. Echi Hernández, Emma Tapia, Lucy Maisonet, Obed Cajigas, Licia Acevedo, Micaela Clas, Wilma Rivera, Mari Nieves, Humberto Sánchez de Florida, Asdrúbal Lema, Edith Florencio, Yadira, Guadalupe Juárez de México, Héctor Rivera, Ismael Rodríguez, familia López por Fortaleza, Nilda Nieves, Víctor Olivera, Lismar Roldán, Ángel Cruz, Mayra Vale, Santiago Rodríguez, Diana Doncel, Blanca Tubay de Costa Rica, Waldemar Torres y familia, Melissa Báez y Reyes, Roger Ríos, Ismael Pérez, Carmen Esteves, un servidor, ¿verdad?, que pido por salud y peticiones especiales que tengo, y Pedro Godén. Total de 87, y yo sé que siempre se nos queda uno que apunte a lo último. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Que la iglesia se expande a pesar de, gracias a las redes, no a pesar, sino gracias a las redes, la iglesia se expande. Tomé en consideración el caso de Braulio, no está muy bien que digamos, ¿verdad? Y su familia pues constantemente están pidiendo oración por él. Braulio ha hecho una gran aportación a nuestra iglesia, ¿verdad? Y le estamos muy agradecidos a él y su familia. Y esperamos que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y lo saque de esa situación. Oramos. Padre de amor, Dios del cielo, queremos agradecerte. Simplemente, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. No tenemos palabras para decir cuán profundamente estamos agradecidos de lo que tú haces por nosotros. Que a pesar de la condición de nuestro corazón, de nuestra fidelidad hacia ti, de muchas veces tomar el sábado, Señor, tan livianamente y tratarlo como cualquier otro día de la semana, el no poder venir hasta aquí, hasta tu templo, simplemente porque nos sentimos más cómodos en nuestros hogares, las muchas situaciones, Señor. Tú sigues amándonos y sigues extendiendo tu mano de invitación a cada uno de nosotros. Te pido por los enfermos que no pueden estar, Señor, que tienen que estar convaleciendo y descansando en sus hogares. Pero también te pido por la gente que los cuidan, que también se tienen que ver forzados a quedarse para atender al familiar enfermo. Que tu bendición llegue hasta ellos, Señor, y que este medio de las redes sea la forma en que ellos puedan unirse a tu iglesia. Pero te pedimos, Señor, por aquellos que por su comodidad no quieren venir. Inquiétales en su corazón, invítales a venir, Señor. Y tu protección y tu cuidado va a ser con nosotros si venimos en una actitud de adoración verdadera, de una verdadera entrega a ti y a tus planes para con tu iglesia, Señor. Te pedimos una forma especial por Braulio y por su familia. También por Raúl Ortiz, Señor. Dos hermanos que han entregado su vida a tu servicio. Dos hermanos, Señor, que dan de lo que no tienen para tu gloria y tu honra. Dos hermanos, Señor, que se gozan en tu adoración. Y que de ellos hemos recibido, Señor, a través de sus programas en la emisora, grandes bendiciones. Te pedimos en una forma especial que tú seas con ellos. Líbralo de esta enfermedad, Señor. Permite que se pueda levantar y poder hacer lo que a Él le gusta, seguir adorando tu nombre, Señor. A sus hijos y a sus familiares, su esposa Lorna, también una bendición especial con ellos, Señor. Que la paz de tu Santo Espíritu se haga con ellos en este día y que puedan sentir ese gozo, Señor, aún dentro de las dificultades. Ahora que regresamos a nuestros hogares, que tu bendición siga con nosotros. Que ahora, al separarnos como hermanos de este templo, vayamos con la intención, Señor, de proclamar tu mensaje a aquellos que no lo conocen. Pero sobre todo, Señor, poder meditar en las palabras que hemos oído en esta mañana. Nos ponemos en tus manos
Y te lo pido, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y entonces nos veremos esta tarde a las 5:30 en la tardecita con Jesús.